Supercrack Estrella presenta la ley de la primera vez. Todo en la vida tiene una primera vez, es algo tan evidente que no merece ser estudiado, pero vivimos en un mundo donde reina la teoría del caos, por lo que todo es relativo. ¿De verdad hay siempre una primera vez en todo lo que hacemos? Vamos a teorizar, o filosofar. Siempre hay una primera vez para nacer, siempre hay una primera vez para morir, el primer beso, el primer trabajo, así hasta el infinito. A esta ley la podríamos llamar la ley de los uno. Por eso de llevar el número uno siempre. La primera vez cuando somos niños en dar el primer paso, luego viene el segundo paso que ya no será el primero. Pero ¿y si el segundo paso también fuera el primero? Confundido, ¿verdad? El segundo paso también será el primero, porque en el segundo paso usaremos la experiencia y el conocimiento adquirido por el primer paso, dado que en el primer paso no teníamos este conocimiento, será también el segundo paso como el primero algo nuevo, y en realidad eso es lo que pasa con todos los pasos. El tercer paso tendrá la experiencia del primer paso y del segundo, por lo que el tercer paso será también como el primer paso al tener una información que antes no teníamos en el primer paso y en segundo. Es como un bucle, o un ciclo infinito, que solo se termina cuando terminamos el círculo de la vida. Y este ejemplo vale para todo lo demás antes mencionados por primera vez. En la ley de los uno, naceremos y moriremos muchas veces hasta cerrar el círculo de la vida. Y no es eso lo que llaman reencarnación. Nacer y nacer. Se me viene esa frase célebre de Caminante, no hay camino, de Antonio Machado. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Me pregunto si Antonio Machado llegó a pensar en esta teoría de la primera vez, cuando escribió tan maravilloso poema. Pero a efecto práctico saber que nacerás una y otra vez no tiene mucha repercusión en nuestras vidas. A fin de cuentas nunca recordamos nuestras vidas pasadas, borradas de nuestras mentes, por lo que nos quedamos con la duda de si esta teoría se cumple, o solo tuve un día de filosofar. Saber que nacemos en una primera vez, y en una segunda y así sucesivamente no tiene mucho valor para nuestras vidas, suponiendo que esta teoría se cumpla. Otra cosa distinta es si pudiéramos recordar nuestras vidas pasadas, pero esto cambiaría nuestro concepto de la vida. Desde luego esto sería en cierto modo como la inmortalidad, y un mundo así, quizás también sería un verdadero caos. Porque de seguro la vida sería muy distinta, y no sabemos si esto sería para bien o para mal. La doctrina de la reencarnación, es decir, la vuelta en un cuerpo y el volver a nacer, o también la transmigración de las almas, metempsicosis, es una de las más antiguas respuestas a esa pregunta. Se encuentra entre los así llamados pueblos primitivos, entre los antiguos egipcios, entre los celtas, en la filosofía griega, Órficos, Pitágoras, Empédocles, Platón, Plotino, en el poeta latino Virgilio, entre los gnósticos cristianos, entre los maniqueos y los cátaros y entre la cábala judía. Sin embargo, en todas esas religiones o escuelas filosóficas, la teoría de la reencarnación es solo un elemento entre otros. En la India, por el contrario, hinduismo y budismo, se convierte en el dogma dominante de toda la religión y del conjunto del pensamiento. El común denominador de las teorías hindúes, que, sin embargo, en los detalles particulares son muy diferentes, es la doctrina del karma, igual acción, obra. Según esta doctrina, el destino de cada persona en esta vida y en la futura está determinado por las consecuencias de precedentes o actuales buenas o malas obras. La doctrina de la reencarnación es, por tanto, una doctrina de la justa recompensa o de la compensación reparadora. En su interior se encuentra la idea de justicia, al mismo tiempo debe responder al problema de la teodicea, es decir, de la justificación de Dios ante el hecho de que a menudo a los buenos las cosas les van mal, mientras el malo triunfa. ¿El cristianismo ha aceptado alguna vez la reencarnación? Schönborn, ¿es verdad que el cristianismo ha rechazado siempre la reencarnación? Según algunos autores, parecería que no. En la literatura a favor de la reencarnación, habitualmente se pretende que el cristianismo primitivo ha conocido y aceptado la doctrina de la reencarnación. Se resaltan, por ejemplo, las palabras de Cristo sobre Juan el Bautista. Si lo queréis aceptar, él es aquel Elías que debía venir. Mt 11:14 sería, por tanto, Juan Bautista una reencarnación de Elías. Orígenes, el mayor teólogo del siglo III, mostró ya lo que la exégesis contemporánea confirma, es decir, que este caso, como otros textos similares, nada tiene que ver con la reencarnación. En su comentario del Evangelio de San Juan, Orígenes recuerda este otro pasaje, de Lucas 1:17, que dice que Juan precede al Señor con el espíritu y la fuerza de Elías.
Una película interesante, quizás la mejor que se realizó sobre esto, es la que se titula Orígenes. Sinopsis. El Dr. Ian es un experto biólogo molecular que estudia la evolución del globo ocular, en un laboratorio completamente equipado. Trata de llevar a cabo un experimento con el que realizar importantes progresos a la hora de comprender a la especie humana. Los resultados de esta investigación podrían tener consecuencias históricas para la humanidad. Con el fin de tener una segunda opinión, Ian sale a la búsqueda de otro científico que pueda confirmar o rechazar las teorías que ha sacado. Así conoce a Karen, con la que emprenderá un viaje en el que deberán superar una serie de adversidades y obstáculos que no esperaban encontrar. A medida que avanza su investigación se darán cuenta de que, muchas veces, la ciencia no tiene por qué estar reñida con los sentimientos. Por otra parte, precisamente Orígenes es fácilmente citado como testigo cristiano de las creencias de la reencarnación. Pues bien, el estudio detallado de los textos de Orígenes muestra claramente que rechaza explícitamente la metempsicosis, transmigración de las almas. Por el contrario, enseña la preexistencia de las almas, antes de su incorporación, de su venida a los cuerpos, y es precisamente esta doctrina, y no la de la reencarnación, la que el Concilio de Constantinopla ha atribuido a Orígenes, condenándola en el año 543. Un texto del Concilio Vaticano II contiene al menos un rechazo implícito de la reencarnación. Se trata de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, n. 48, ahí se habla del único curso de nuestra vida terrena, con intención de rechazar la idea de la reencarnación. Por lo que yo sé, la Iglesia nunca ha condenado explícitamente la reencarnación, no porque considere que es una doctrina compatible con la fe cristiana, sino, bien al contrario, porque la reencarnación contradice tan manifiestamente los principios de esta fe, que una condena nunca ha parecido necesaria. Es un punto de contacto con la antigua sabiduría oriental. Casper, la teoría de la reencarnación encontró un renovado interés en la época moderna. A partir del período neoclásico y romántico, poetas y pensadores como Kant, Lessing, Lichtenberg, Herder, Goethe y Schopenhauer se interesan por ella. La antroposofía de Rudolf Steiner contribuyó mucho a su difusión, también en los nuevos movimientos religiosos, especialmente en el movimiento New Age y en los movimientos que le están emparentados, tiene un papel importante. Sin embargo, no se debe pensar que, con las nuevas teorías de la reencarnación, se haya vuelto a tomar contacto con la antigua sabiduría de la espiritualidad oriental. Al contrario, entre las teorías de la reencarnación orientales, hinduista y budista, y las occidentales modernas hay una diferencia fundamental. Para la religiosidad oriental, el ciclo de volver a nacer es algo temible, del que se quiere escapar y liberar. La teoría de la vuelta a un cuerpo está en ese caso inseparablemente unida con el tema de la culpa y la expiación, de la purificación o catarsis. La rueda del volver a nacer es castigo y maldición y provoca horror y miedo. En el pensamiento occidental, por el contrario, la posibilidad de la reencarnación significa una nueva ocasión positiva, para realizar todas las posibilidades humanas y recuperar una vida fracasada y equivocada, para lo que una vida única sería demasiado breve. En este caso la reencarnación no es peso, sino consuelo por la apertura de posibilidades posteriores. No se encuentra bajo el signo de la redención de la sed de la existencia, sino de la autorrealización en la existencia. Es más, se encuadra en el típico optimismo occidental sobre el progreso, que, desde el momento en que tiene más o menos todos los medios externos para la existencia, mira hacia un alargamiento espiritual de la conciencia y hacia una cada vez más amplia manifestación de la chispa divina en el mundo y en el hombre. Desde este punto de vista, a menudo hoy la teoría de la reencarnación se une con las nuevas teorías de la evolución, que parten de una dinámica de autoorganización y de autotransformación del universo que se trasciende cada vez más. F. Capra, H. Bondit Forbes. Antes hablamos de la película Orígenes. Esta película tiene relación con los ojos. Curiosamente antes también se me vino a la mente el poeta Antonio Machado, y curiosamente él también tiene un poema sobre los ojos. Es como si Antonio Machado supiera algo de todo esto de la reencarnación. Arde en tus ojos un misterio, Virgen. De Antonio Machado. Arde en tus ojos un misterio, Virgen esquiva y compañera. No sé si es odio o es amor la lumbre inagotable de tu aljaba negra. Conmigo irás mientras proyecte sombra a mi cuerpo y quede a mi sandalía arena. ¿Eres la sed o el agua en mi camino? Dime, Virgen esquiva y compañera. Leyes de alta frecuencia. Ley de uno. La ley espiritual universal de uno es acerca de aceptar a todos y todo tal como son, sin juicio. Esto incluye a uno mismo. En la tierra experimentamos la oscuridad y la luz. Esta es la dualidad que viene del libre albedrío que experimentamos en la tierra. ¿Qué es la ley del uno?
La ley del uno. Los dos aspectos que lo conforman todo en el antiguo Egipto, en la época del faraón Akenatón, que implementó la ley del uno, se basaban en que todo lo que se necesita para iniciar el proceso de creación es nada, vacío, y espíritu, luz, y que cuando estos dos conceptos se unen, entonces, pueden ser creadas todas las cosas. ¿Qué es la ley del uno de la unidad? Ra. Nosotros somos los que son de la ley del uno, de la unidad. En nuestra vibración las polaridades se armonizan, las paradojas tienen una solución. ¿Qué dice el artículo 7 de la ley? Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Quién creó la ley de la naturaleza? Fueron postuladas por el naturalista austríaco Gregor Mendel entre los años 1865 y 1866. ¿Qué es la ley de uno? La ley de unidad nos dice que no existe separación entre personas, animales, objetos, planetas o galaxias, todos formamos parte de una misma y única unidad o familia. ¿Cuál es la ley del ritmo? Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación pensando y pensando en todo esto. Entonces la hipótesis siluriana. ¿Hubo una civilización avanzada en la Tierra millones de años antes que los humanos? También entraría en esta ecuación de la primera vez, una civilización avanzada en la Tierra empieza y acaba, y empieza otra. Cuando se habla de alienígenas y de otros tipos de vida inteligente, siempre tendemos a mirar a otros mundos y galaxias lejanas. Pero ¿qué tal si otra civilización industrial hubiera existido en la Tierra hace decenas de millones de años, mucho antes que los humanos, pero se hubiera perdido todo rastro de ella? Después de todo, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años. Eso es mucho tiempo para que se den las condiciones adecuadas. Sin duda la que más me intriga es la que llamaron la época de los hiperbóreos, un mundo entre lo material y lo espiritual, entre la materia y la antimateria. Un mundo así es complicado de imaginar, un mundo entre lo invisible y lo visible, tan real el uno como el otro, donde todo se mezcla y se toca. Ellos se encargaron de separar esos dos mundos, seguramente para protegernos de algo. Aunque pueda parecer una idea absurda, en 2018, dos renombrados científicos realizaron este experimento mental y plasmaron sus ideas en un artículo titulado La hipótesis silúrica. ¿Sería posible detectar una civilización industrial en el registro geológico? Publicado en el Journal of Astrobiology, en honor a una raza ficticia de reptiles demonios inteligentes y bípedos, que supuestamente vivió en la Tierra hace cientos de millones de años, de la serie de ciencia ficción británica Doctor Who. Especulación poco convencional. Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, estaba fascinado por un segmento de la historia geológica de 56 millones de años conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, PEM. En específico, a Schmidt le intrigaba su parecido con nuestra época. En aquel entonces, los niveles de carbono se dispararon, las temperaturas se dispararon y los ecosistemas se derrumbaron. En la búsqueda de descifrar qué procesos naturales podrían haber desencadenado un calentamiento global tan severo, Schmidt no pudo resistirse a una especulación menos convencional. ¿Qué tal si el cambio climático en ese entonces, al igual que hoy, producto inequívoco de la industria humana, fuera la misma causa? Encontrar huellas geológicas de civilización anterior. Así, el trabajo de Schmidt, a el que se sumó Adam Frank, un astrofísico de la Universidad de Rochester, no defiende que hubiera una especie tecnológicamente avanzada mucho antes de la humanidad, sino que propone la interesante pregunta hipotética de si sería posible encontrar huellas geológicas de una civilización pasada que expiró hace millones de años. Una de las cuestiones clave para evaluar la probabilidad de encontrar una civilización de este tipo es comprender con qué frecuencia, dado que la vida ha surgido y que algunas especies son inteligentes, se desarrolla una civilización industrial, escriben en el artículo. Los humanos son el único ejemplo que conocemos, y nuestra civilización industrial ha durado, hasta ahora, aproximadamente 300 años, desde, por ejemplo, el inicio de los métodos de producción en masa. Esto es una pequeña fracción del tiempo que hemos existido como especie, y una fracción minúscula del tiempo que la vida compleja ha existido en la superficie terrestre de la Tierra. Este corto periodo de tiempo plantea la pregunta obvia de si esto podría haber ocurrido antes, se preguntan los científicos. ¿Qué es el conocimiento hiperbóreo?
Los hiperbóreos aparecen en la literatura griega habitualmente como un pueblo lejano, que habita en el extremo norte del mundo y cuyos habitantes viven en plena ociosidad, con una felicidad plena entre danzas y música, solo dedicados al culto a Apolo, un dios que está, como veremos, muy ligado a ellos. En el noroeste de Rusia se descubrieron las ruinas de un antiguo observatorio y misteriosas inscripciones rupestres. Numerosos investigadores los consideran restos de la antigua civilización de Hiperbórea, una mítica región nórdica parecida al Shambhala y a la Atlántida. La ciencia confirma que las ruinas de Hiperbórea se formaron de modo natural, sin la intervención del hombre. El lago Seidósero es uno de los lugares más místicos del noroeste de Rusia, rodeado de montañas, está escondido en el corazón de la península de Kola. Su nombre significa lago sagrado en la lengua autóctona, el lapón, lo veneran como un lugar especial al que solo está permitido ir si se tiene la necesidad de comunicarse con un gran espíritu, pedir consejo o protección. Además, no son muchos los que se atreven a ir a Seidósero por mera curiosidad. Para acceder a él, hay que transitar un lúgubre desfiladero y un peligroso paso de piedra. Incluso hoy los turistas sienten un gran respeto por el lago, hay cientos de relatos sobre fenómenos extraños, místicos, y una atmósfera particular, de un remanso de paz. El encargado de vigilar Seidósero es el coloso Kuiva, una gigantesca figura antropomorfa impresa sobre la roca. A día de hoy su origen sigue siendo un misterio. Las leyendas laponas dicen que a este malvado gigante lo castigaron los dioses, abatiéndolo con relámpagos y transformándolo en roca. Si tuviéramos que definir a los hiperbóreos, sería como ese primer paso que damos en la vida. Ellos parecen que llegaron a ese ciclo o círculo de la vida que se completó. En realidad nosotros solo estamos detrás de ellos completando esos pasos que ellos dieron antes que nosotros, y por lo que puedo observar estamos a una distancia sideral de donde ellos llegaron. El camino se podría decir que está por menos de la mitad. A efectos prácticos es como si solo hubiéramos dado 20 pasos, mientras ellos dieron 1000 pasos, así que la distancia hasta llegar a ese conocimiento que ellos tuvieron está súper lejos aún. Somos como niños ante adultos, los adultos serían los hiperbóreos, claro está. Muchos investigadores especializados en mística estiman que justo allí se han conservado las huellas de Hiperbórea, una civilización legendaria similar a Shambhala o a la Atlántida, que se menciona en los textos antiguos. Los mitos griegos podrían tener una base real. Las antiguas leyendas griegas dicen que los hiperbóreos eran un pueblo que poseía conocimientos secretos y que estaba próximo a los dioses, que a menudo era visitado por el mismo Apolo, e identificado con Helios, el dios Sol. Los seguidores de esta teoría buscan confirmaciones en correspondencias lingüísticas. Nuestra península se llama Kola. Tiene alguna similitud sonora con el dios eslavo del sol, Koliada. Hiperbórea, traducido del griego antiguo, significa más allá del viento del norte, lo cuenta Valentina Sharipova, presidenta del Consejo Administrativo de Hiperbórea, una organización sin ánimo de lucro de la región de Murmansk. Pero recordemos que aquí está también el famoso pozo de Kola que fue excavado, de donde dicen se llegó a escuchar las voces del infierno. ¿Fueron los hiperbóreos llevados al infierno? ¿Tuvieron ellos su pozo del abismo, su apocalipsis bíblico? Ellos dieron el primer paso, y nosotros estamos a punto de repetir un segundo, o un tercero. Imposible saber cuántas veces ya se repitió todo esto. Ya sabemos que no hay una primera vez, cada vez es distinto. Una primera vez ves que se repite como una condena humana. Hasta cerrar el círculo como ya conocían los cátaros. Turistas e investigadores de fenómenos paranormales encuentran a menudo en el área de Seidósero rocas con una insólita forma regular, que parecen ruinas de construcciones antiguas. Hace poco se descubrieron restos de un observatorio. Piedras con ranuras practicadas en su superficie que se alinean exactamente con la estrella polar. Y en muchas rocas hay signos antiguos o runas, comenta RBTH Sharipova. En la península de Kola se han descubierto otros hechos que desconciertan a los investigadores. Ya a principios del siglo pasado el científico Alexander Barchenko encontró en la región de Seidósero una entrada secreta a un subterráneo. Los datos de su expedición se clasificaron como rigurosamente confidenciales, nadie volvió a ver la entrada a la cueva y al científico lo fusilaron. En nuestros días prosigue las investigaciones la organización cívica rusa Kosmopoisk. Los miembros de la expedición han descubierto también algunas cuevas, pero por ahora son comunes, sin ninguna singularidad destacable. Se podrá zanjar esta cuestión solo después de que hayamos encontrado todas las cuevas, cuenta el director de la organización, el investigador de fenómenos paranormales Vadim Chervogrov.
Estoy preparado para cualquier hallazgo. Por lo que respecta a las ciudades antiguas, considero que si se encuentran construcciones será bajo tierra o bajo agua. Espero que algunas leyendas resulten verdad. Misiva de los dioses o experimentos de geólogos. Los científicos se limitan a sonreír, aunque sin ánimo de ofender, cuando oyen hablar de esos entusiastas que buscan un país legendario en el norte ruso. Como se trata de una bella leyenda, sirve de imán para los turistas que visitan la región, lo que se traduce en ingresos. Hace poco se produjo un caso curioso, recuerda el director del Instituto de Geología del Centro Científico de Kola y doctor en ciencias, el profesor Yuri Wojciechowski. Los trabajadores de la planta procesadora de minerales probaron un nuevo taladro de Finlandia, taladraron en las piedras una serie de aberturas. Los buscadores de Hiperbórea decidieron que allí, en esos agujeros, había una señal antigua cuyo sentido se expresaba con la profundidad de la abertura. El ruido seguirá estando presente durante años mientras no les expliquemos a esos extravagantes la auténtica causa, pero estos ejemplos no los sacan de su ignorancia. Según el científico, la aparición en las piedras de formas regulares y de dibujos sobre las rocas se debe a sus propiedades naturales. En ciencia se llaman diaclasas. Las piedras se fracturan sin que haya deslizamiento de los bloques, produciendo solo una separación transversal. Así surgen planchas o cubos, que los aficionados a los fenómenos paranormales toman por observatorios antiguos. Además, como resultado de la erosión de las piedras, se forman grietas, a veces de las formas más antojadizas. Una vez hice un pequeño experimento, sigue contando Wojciechowski. Fui a las montañas y fotografié una compleja telaraña de grietas en la roca. Pues bien, en esa franja encontré todas las runas del alfabeto escandinavo. A los soñadores que creen en el país de la eterna felicidad, estas razones no les convencen. Para ellos, Hiperbórea existe, sino como un lugar real, al menos como un país del espíritu. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.